células de la cresta neural y pueden surgir de cualquier parte de los ganglios simpáticos o médula suprarrenal. Estos incluyen los neuroblastomas, ganglioneuroblastomas y los ganglioneuromas. Estas tres entidades comparten algunas características representativas. En primer lugar, la diferenciación espontánea o inducida por el tratamiento de los neuroblastomas primitivos a elementos maduros. En segundo lugar, la regresión espontánea, que puede verse a un mecanismo inmunológico, a la falta de factores neutróficos, lo que contribuye a la muerte de las células tumorales, y a mecanismos genéticos donde la telomerasa está inactiva. En último lugar, tienen una amplia gama de comportamientos clínicos y pronósticos. Los tumores neuroblásticos representan el 15% de todas las neoplasias que se encuentran en los primeros 4 años de vida. El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más diagnosticado en la lactancia. La mediana de edad en el momento del diagnóstico son 18 meses y el 40% se diagnostican en lactantes. Los ganglioneuroblastomas y los ganglioneuromas se presentan en niños mayores con una media de presentación de 1 a 10 años y de 6 a 15 años. El subtipo histológico más frecuente es el neuroblastoma. El 40% de ellos se originan en médula suprarrenal, el resto se puede localizar en cualquier punto de los ganglios simpáticos. El 25% está en la región paravertebral del abdomen, el 15% en mediastino posterior. Otras localizaciones son la pelvis, el cuello y dentro del encéfalo. El tamaño varía desde lesiones in situ hasta grandes masas. Cuando hay regresión, se presenta en el adulto como focos de calcificación. Pueden estar delimitados por pseudocápsulas fibrosas o infiltrar tejidos. Al corte se ve un tejido grisáceo oscuro y blando. Hay focos de necrosis, ablandamiento quístico y hemorragia en los tumores más grandes. Histológicamente se ven células primitivas pequeñas con núcleos oscuros y poco citoplasma. Sus límites están mal definidos y forman sábanas sólidas. Hay degradación nuclear, pleomorfismo y mitosis. Al fondo se encuentran neuropilo y pseudoresetas de Homer-Wright. La enolasa neural específica es positiva y la maduración de neuroblastos se asocia con la aparición de células de Schwann. En esta lámina podemos observar la evolución del neuroblastoma. Cada estadio representa la progresión del tumor. En la evolución clínica tenemos el neuroblastoma en menores de 2 años. Van a presentar grandes masas abdominales, fiebre y adelgazamiento. En mayores de 2 años, los síntomas generalmente son producidos por las metástasis e incluyen dolor óseo, síntomas respiratorios, molestias digestivas, proptosis o equimosis y disfunción vesical. En neonatos, los neuroblastomas diseminados en piel producen una decoloración azul y se les ha denominado bebé en Magdalena de arándanos. El 90% de los neuroblastomas producen catecolaminas que son esenciales para el diagnóstico. Los ganglioneuromas pueden producir masas asintomáticas o síntomas secundarios a compresión. Los estadios 1, 2A, 2B tienen buen pronóstico sin importar la edad, a excepción de pacientes con amplificación del oncogen NMIC. El estadio 4S puede presentar regresión espontánea. Niños menores de 18 meses, sobre todo menores de 12 meses, tienen buen pronóstico independientemente del estadio del tumor. Edades mayores a 18 meses tienen un riesgo intermedio. Estadios avanzados o con amplificación de NMIC se considera de alto riesgo. La presencia del estroma schwanniano, la diferenciación gangliocítica y el índice de mitosis cardiorexis son características favorables. La hiperdiploidía del ADN tiene mejor pronóstico. Los tumores diploides tienden a ser agresivos, tienen inestabilidad genómica, lo que implica un pronóstico adverso. Esas variables moleculares descritas en la diapositiva se relacionan con mal pronóstico. El tumor de Wilms es el tumor renal maligno primario más frecuente en niños. Se presenta entre los 2 a 5 años de edad y un 95% de los casos se producen antes de los 10 años. Su aparición se relaciona a un desarrollo renal anormal que resulta en la proliferación de un blasema metanéfrico sin diferenciación tubular y glomerular normal.
Se cree además si hay una pérdida de la función por mutación de genes supresores tumorales, WT1. En el síndrome de Ward, donde la W se refiere al riesgo, que es un 33% de sufrir tumor de Wilms, la A la presencia de anirilla, la R a un retraso en el desarrollo cognitivo y la G a la presencia de malformaciones genitourinarias, los genes WT1 y PAX6 localizados en el cromosoma 11p13 están implicados sobre todo si ambos tienen de lesiones. En el síndrome de Eustache hay un riesgo del 90% de desarrollar tumor de Wilms. Se presenta antes de los 3 años de edad. Hay disgenesia gonadal, nefropatía de inicio precoz que produce falla renal. Típicamente hay esclerosis mesangial difusa. Hay alteraciones en la línea germinal de WT1. La inactivación de los dos alelos de WT1 es la que en este síndrome propicia el tumor de Wilms. Estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar gonadoblastomas debido a la alteración del desarrollo gonadal normal. El síndrome de Bechet-Whitman se caracteriza por organomegalia, macroglosia, hemihipertrofia, onfalocele, citomegalia suprarrenal. En ese síndrome, la carcinogenia está determinada por las alteraciones de la impronta de WT2. Con respecto a la morfología del tumor de Wilms, tenemos que macroscópicamente podemos observar una masa bien delimitada, grande, única. El 10% pueden ser bilaterales o multicéntricas. Al corte del tumor es grisáceo o pardo, blando y homogéneo. Ocasionalmente hay necrosis, formación de quistes o hemorragias. Histológicamente se observa la combinación trifásica de células del blastema, epitelio y el estroma. El blastema se va a caracterizar por sábanas de células azules y pequeñas poco definidas. El epitelio adopta la forma de túbulos. El estroma tiene una diferenciación fibrocítica o mixoide. El 5% de los tumores muestran anaplasia, que se correlaciona con la existencia de mutaciones de P53 y la aparición de resistencia frente a la quimioterapia. En las características clínicas tenemos la presencia de masa abdominal, que puede ser unilateral y si es muy grande puede atravesar la línea media y llegar hasta la pelvis. Puede haber hematuria, dolor abdominal, postraumatismo, obstrucción intestinal e hipertensión. Las metástasis pulmonares se encuentran frecuentemente al diagnosticar el tumor. La anaplasia, inclusive la limitada de riñón, es un factor de mal pronóstico. Los parámetros moleculares asociados a mal pronóstico incluyen la pérdida de material genético en los cromosomas 11q y 16q y la ganancia del cromosoma 1q en las células tumorales. También hay riesgo de desarrollar sarcomas de partes blandas o hueso, leucemia, linfomas y carcinomas de mamas.